contramarchas, efervescencias y otros elementos que los convierten en eventos impredecibles, las más de las veces. Sin embargo, en la metodología histórica es importante conocer que esos procesos obedecen a tiempos más largos, las denominadas estructuras. Precisamente la última estructura creada en el siglo XVIII por el proyecto de los reformistas borbónicos crearon el denominado sistema de intendencias. El sistema de intendencias, creado en el año de 1784, creó una administración centralizada de los territorios americanos. En el caso de Trujillo, estos territorios serán administrados desde la capital de Trujillo, con unas dependencias de 8 provincias. Los Borbones convirtieron a los grandes epicentros urbanos, como la ciudad de Trujillo, en los lugares de la irradiación de la pedagogía del poder a fines del siglo XVIII. Tal es el caso de la urbe de Trujillo, que se convertirá en la sede del Palacio Intendencial y su contraparte más importante, me refiero al Cabildo de la ciudad de Trujillo. Precisamente tenemos al Palacio Intendencial, que según nuestras pesquisas estuvo ubicada en el actual Palacio Royal, y al Cabildo de la ciudad. Estas dos instituciones reformadas van a cobrar velocidad muy importante para conferir un poder efectivo a cada uno de los cuerpos institucionales de la ciudad. El proceso reformista no solamente involucró al Estado, sino que también comprometió a instituciones tan importantes como la Iglesia. Precisamente el gobierno del obispo de Trujillo, Baltasar Jaime Martínez de Compañón, representa un caso interesante durante el proceso de la visita que realizara en el último tercio del siglo XVIII. Precisamente la visita de este prelado representa los esfuerzos de la Iglesia por modernizar las estructuras de su obispado, con la construcción de carreteras, iglesias para niños y para niñas, la modernización de las ciudades, la construcción de pueblos y villas, pero también el dinamismo de las economías locales y provinciales. La consolidación de la estructura intendencial permitió también la madurez del espacio de gobierno. Tal es el caso de la información cartográfica que se reunirá en la Intendencia de Trujillo a fines del siglo XVIII, que denota un gran conocimiento de la sociedad respecto a su espacio. Esto hizo posible que sus élites y demás grupos sociales se involucraran en el conocimiento de sus espacios físicos y que comenzaran a madurar una serie de ideas que finalmente consolidaron a las sociedades criollas y a las sociedades americanas. Precisamente a fines del siglo XVIII, el proceso de reformas borbónicas fue de la mano con el proceso de la Ilustración y el liberalismo. Si nos remontamos al caso de las reformas militares, veremos cómo sectores populares comienzan a involucrarse dentro de la instrumentalización del Estado. Pero esto no solamente involucró el ámbito social, involucró también un proceso de centralización a nivel fiscal, económico, político y administrativo, que se reflejará en la creación de nuevas instituciones, tales como la Oficina de Rentas Unidas, la Casa Muñoz y Cañete, la Administración de Correos, que por primera vez se va a modernizar en la historia de España y en la historia del Perú, y la creación de otras oficinas que habían estancado algunos ramos como el tabaco, que permiten tener un mejor control y administración de insumos y elementos tan cotizados como representan el tabaco, la cascarilla, el algodón, el cobre y otros productos que conferían un sello importante a la economía del norte del Perú. Durante el antiguo régimen, la sociedad peruana y la sociedad trujillana estuvo organizada en función a las unidades familiares. Precisamente los paterfamilias o los jefes de familia serán aquellos individuos que dirijan la vida de sus clanes y grupos familiares. Este es un proceso que se puede ver tanto en las clases altas, en las clases medias y en las clases bajas.
los líderes más importantes del proceso de la independencia trujillana. Estas familias estuvieron conformados por grupos de criollos y peninsulares que se habían ido consolidando en el medio en el transcurso del tiempo. Luego de su llegada a Trujillo, su establecimiento, la consolidación de sus fortunas, sus alianzas matrimoniales, finalmente accedían a el cabildo de la ciudad, el ente político más importante que los vinculaba a la vida política del medio. Las familias más importantes, en el caso trujillano, son los Ostolaza, los Urquiaga, los Martínez de Pinillos, los Orbegoso, los Bracamonte, los Moncada y otras familias más que en el transcurso del tiempo fueron consolidando sus empresas y sus estrategias. Precisamente Cristóbal de Ostolaza y Balda, que se establece en Trujillo a fines del siglo XVIII y que se dedicará al ejercicio de la oficialidad y luego a la consolidación de sus actividades económicas, representa el caso de una alianza matrimonial con los Martínez de los Ríos y Sedamanos. Otro caso importante lo representa el caso de don Tiburcio Urquiaga Aguirre, otro vasco venido del Duranguesado, que se establece en Trujillo y que en el transcurso de las décadas consolida sus casas comerciales, adquiriendo además fincas como Yaray, Unicambal en la provincia de Huamachuco y más adelante la chacra de Santo Tomás de Villanueva, ubicada precisamente en el Valle de Santa Catalina. La consolidación de sus fortunas les permite luego incursionar en la política. Ambos individuos adquieren regidurías perpetuas en el cabildo de la ciudad y más adelante se convierten en líderes políticos de importancia en el medio. Ellos representan el caso de los peninsulares llegados a fines del siglo XVIII, pero tenemos también a los grupos criollos asentados con mucha anticipación, como lo representa el caso de los marqueses de Bellavista, los condes de Valdemar de Bracamonte y los marqueses de Herrera y Vallehermoso, que consolidan su prestancia en el siglo XVIII. Precisamente Pedro de Bracamonte jugará un papel o un rol de árbitro durante el proceso de implementación de las reformas borbónicas, tanto con el obispo como con el intendente, mientras que su hijo, Nicolás de Bracamonte, desempeñará un papel también de arbitraje durante el proceso de independencia. Otro caso igualmente interesante lo representa el grupo de comerciantes profesionales, como el caso de los hermanos Juan José y Juan Alejo Martínez de Pinillos. Estos riojanos, establecidos primero en Lima, inician un proceso de lectura del espacio económico, invirtiendo en la actividad minera, luego invirtiendo sus intereses en los nuevos productos de la provincia de Chachapoyas, luego adquiriendo haciendas en la provincia de Lambayeque y finalmente estableciéndose en Trujillo, adquiriendo un puesto importante como lo representa el alferazgo real. Juan José Martínez de Pinillos, el último alférez real del Cabildo de Trujillo, representa un caso interesante no solamente en las estrategias generacionales, sino también transgeneracionales de su propio clan, pues sus hijas se vincularán con la oficialidad del ejército republicano. Tal es así que podemos mencionar entre sus yernos a los Elespuru y Montes de Oca y a Luis José de Orbegoso y Moncada, hijo de los condes de Olmos y de los propietarios de la hacienda de Chuquizongo, que durante el proceso de la independencia desarrollará una carrera independiente e igualmente importante al llegar a ocupar la subprefectura de Lambayeque, la prefectura de Trujillo y finalmente la presidencia de la República Peruana, lo cual nos permite conocer las estrategias de estas familias en la participación de los procesos tanto del periodo colonial tardío como de la independencia y la temprana república. El siglo XVIII es conocido también como el siglo de las luces, pues en este periodo del tiempo la humanidad en su conjunto atravesó por una serie de cambios sin precedentes. Estos cambios fueron cambios a nivel mental, pues en esta época surge el movimiento de la Ilustración, cambios a nivel científico y tecnológico, pues en esta época surgen cambios importantes como la Revolución Industrial y tenemos también a cambios dentro de la misma vida de las personas. El siglo XVIII es una época importantísima porque por primera vez la gente comienza a tener una noción más clara de la higiene y la salud.
El virreinato peruano se va a preocupar por consolidar instituciones como los hospitales y el protomedicato. En ese periodo del tiempo, las autoridades se preocuparon en incentivar a las instituciones médicas y a los cabildos, encargados del protomedicato, como también de la gestión de la limpieza, aseo y policía de la ciudad. Surgen por primera vez las alcaldías de barrio que, en unión con el ayuntamiento de la ciudad, se encargarán de administrar y gestionar aspectos que nunca se habían tratado, como por ejemplo la gestión de los desperdicios de la ciudad, la eliminación de montículos, el embellecimiento de las calles y las casonas, el alumbrado público, el empedrado de las calles e incluso una mejor limpieza y administración del agua de la ciudad, un insumo tan importante que se canalizará desde el estanque o la matriz de las cajas de agua y que luego regará todas y cada una de las cuadras. Estamos pues ante un proceso de reforma y modernización de los hábitos que harán que los individuos tengan nuevas nociones sobre el cuidado del cuerpo y la higiene. Precisamente en esta época, algunos elementos importantes, como por ejemplo los baños de la ciudad, las termas, los paseos a las alamedas o las diversiones públicas, cobrarán cada vez más importancia en la vida de los vecinos de Trujillo. El Coso Taurino, el Coliseo de Gallos y otros elementos como el paseo a los baños de la playa, como por ejemplo el caso de Huanchaco, se convertirán en elementos de recreación pública para toda la población. A fines del siglo XVIII, la Intendencia y el Cabildo de Trujillo retomarán un proyecto importantísimo para la ciudad. Nos referimos a la construcción de la pila pública de la ciudad. Esta pila era una necesidad cada vez más prioritaria para las necesidades de los vecinos de la ciudad. Pese a que el intendente Vicente Gil de Taboada había construido algunas pequeñas pilas, puentes y caminos para cuidar el recorrido del agua, la pila pública pues se convertirá en un proyecto importantísimo para la ciudad, y aunque tendría que esperarse algunos años después al proceso de independencia, finalmente consolidó los objetivos de la ciudad, es decir, tener una fuente de aprovisionamiento continuo del líquido elemento.